¿Cómo están? Muy bien. Sí, bien, gracias. Qué bueno, qué bueno. Ok. De lo que vamos a hablar en este taller es acerca de 5 leyes biológicas. Y en 5 leyes biológicas, o bueno, en cualquier ley, es algo que se cumple siempre. Es como la ley de la gravedad. Si esta moneda yo la suelto, ¿a dónde va a ir a dar? Al piso. Si la suelto una vez, va a ir a dar al piso. Si la suelto 100 veces, va a ir a dar al piso. Si la suelto 1.000.000 de veces, va a ir a dar al piso. Eso es una ley. En este caso vamos a hablar de 5 leyes biológicas. 5 leyes biológicas a las que estamos sujetos todos los seres vivos. Plantas, animales y seres humanos. Nadie se escapa de esas leyes biológicas. ¿Cuál es la importancia de estas leyes biológicas? Bueno, saber qué es lo que sucede cuando nos enfermamos. Saber que la enfermedad cumple una función específica en nuestro cuerpo. No es casualidad que nos hacemos y nos enfermamos entre comillas. Y saber cuál es el papel o cuál es mi papel en el proceso de esa enfermedad. Esa es la importancia de conocer estas leyes biológicas. Antes de cualquier cosa, les quiero hablar acerca de dónde surgen estas leyes biológicas. Hace 40 años, este joven que se llamaba Dirk Hammer, estaba de vacaciones. Este joven era alemán. Y este joven estaba de vacaciones en Italia. Este joven, el 18 de agosto de 1978, más o menos a eso de las 3 de la mañana, estaba dormido en la cubierta de un yate, muy tranquilo. Cerca de ese yate estaba una persona que se llama Víctor Manuel de Saboya. Víctor Manuel de Saboya es el hijo del último rey italiano. Si buscan en cualquier buscador a Víctor Manuel de Saboya, pues van a encontrar que Víctor Manuel de Saboya es toda una fichita. De toda la vida fue y ya ha sido una fichita. Van a encontrar cuántas veces él ha estado en la cárcel, cuántas veces él se ha relacionado con la mafia, cuántas veces él ha sido una fichita. Bueno, ese 18 de agosto de 1978, más o menos a las 3 de la mañana, Víctor Manuel de Saboya cree que alguien le robó una balsa inflable de su yate. Y entonces cuando él empieza a buscar quién pudo haber sido, al único que ve es a Dirk Hammer. Creyendo que él es quien le robó su balsa, le dispara. Lo hiere en una pierna. Dirk Hammer es herido frente a la isla de Córcega. Dirk Hammer es hijo de este señor. Este señor, doctor, alemán también, este señor se llama Rick Dirk Hammer. Rick Dirk Hammer es el papá de Dirk Hammer y cuando Dirk Hammer es herido en la pierna, él es trasladado a un hospital en Múnich. Como el doctor Rick Dirk Hammer, él trabaja en un hospital. De hecho, él trabaja en el hospital de la Universidad de Heidelberg. El doctor Hammer hace que traigan a su hijo a ese hospital para tenerlo cerca, poderlo atender mejor. Desafortunadamente, Rick Dirk Hammer muere el 7 de diciembre de 1978, casi 3 meses después. Ok. Imagínense lo que sentiría el doctor Hammer y la esposa del doctor Hammer sabiendo que asesinaron a su hijo. Ahora, no nada más es que lo asesinaron, también juzgaron a Víctor Manuel de Saboya y lo declararon inocente. ¿Qué habrá sentido el doctor Hammer y su esposa? Impotencia.
mucha impotencia, mucho dolor, perdieron a su hijo. La hermana de Dirk Hammer, Brigitte Hammer, ella escribe un libro donde cuenta la verdad acerca de Víctor Manuel de Saboya. Víctor Manuel de Saboya, años después, estando en la cárcel, así con un dejo de orgullo, le cuenta a otro preso cómo sí, él mató a Dirk Hammer y lo hizo sangre fría. A pesar de eso, bueno, Víctor Manuel de Saboya es inocente. Ok, el doctor Hammer, con ese dolor que le produce la pérdida de un ser querido, el doctor Hammer descubre, después de esa muerte, que él tiene un cáncer. Él tiene un cáncer de testículo. Y entonces al doctor Hammer le llama la atención. El doctor Hammer era una persona de aproximadamente 53 años. Era una persona que era relativamente joven y que hasta muy poco tiempo antes había sido una persona totalmente sana, tanto él como su esposa. Ahora, no nada más él tiene un cáncer de testículo, se da cuenta que su esposa también tiene un cáncer. Y a él le llama la atención, ¿qué pudo haber sucedido para que ahora los dos tengan un cáncer? Ahora, su esposa tiene un cáncer de mama y él tiene un cáncer de testículo. A él le mueve eso. El doctor Hammer era una persona muy inteligente, muy inteligente. El doctor Hammer, antes de ser médico en medicina, el doctor Hammer tenía una licenciatura en teología. En medicina había hecho muchos descubrimientos, había hecho muchos inventos. Era una persona sumamente inteligente. A él le llama la atención. ¿Por qué razón él y su esposa tuvieron un cáncer? Y entonces el doctor Hammer, como trabaja en la Universidad de Heidelberg, en el hospital de la Universidad de Heidelberg, y él tiene acceso al área de oncología, el doctor Hammer hace lo que cualquier médico debería de hacer. Empieza a hablar con los pacientes. Empieza a escuchar a los pacientes. Y el doctor Hammer entonces empieza a platicar con cada paciente oncológico y se da cuenta de una cosa. Todos los pacientes oncológicos, antes de que les apareciera el cáncer, tuvieron un conflicto. Tuvieron algo que fue muy fuerte, muy fuerte. Y entonces el doctor Hammer descubre la primera ley biológica o ley férrea del cáncer. Esa ley férrea del cáncer nos dice que toda enfermedad, en este caso, como lo descubrió el doctor Hammer, él decía que todo cáncer, ahora, en la actualidad, cualquier enfermedad se inicia a partir de un DHS. ¿Qué es un DHS? Un DHS es un Dirk-Hammer Syndrome o un síndrome de Dirk-Hammer. Ese nombre se lo puso en honor a su hijo. ¿Qué es un DHS? Un DHS es un evento que nos sucede, es una situación que nos sucede, pero es una situación que tiene que tener cuando menos tres características. Una, es instantáneo. Sucede en un segundo o en menos de un segundo. Dos, es grave. Es algo que no tiene solución o que no le vemos solución. Y tres, lo vivimos en soledad. Para que sea un poco más fácil de entenderlo, se los comento de esta manera. Yo tengo un amigo que es mi amigo desde el kinder. Y el día de ayer me encontré con él, porque aparte de ser mi amigo, aparte somos socios en algunos negocios. El día de ayer me encontré con él, desayunamos, estuvimos planeando lo que queremos llevar a cabo. Y entonces estuvimos reunidos hasta más o menos las 12:30 del día. Después de eso, salimos del restaurante, nos despedimos, él se fue a hacer sus cosas, yo me fui a hacer las mías, y bueno, cada quien a hacer sus cosas. Quedamos de reunirnos el próximo jueves. Nos despedimos más o menos 12:30. A las 2 de la tarde me llaman por teléfono. Y me preguntan, ¿eres fulano? Sí, yo soy. ¿Conoces a esta persona? Sí, la conozco. ¿Por qué? Es que se mató. ¿Fue instantáneo? Así, en menos de un segundo. Me impactó.
Oye, ¿cómo se mató? Hace hora y media me despedí de él. No puede ser que sea. ¿Es grave? Sí. Gravísimo. No hay solución. Ahora, ¿qué es lo que yo siento? Él era mi amigo de toda la vida. Desde el kinder estuvimos juntos. Hicimos juntos la primaria, la secundaria, la preparatoria, la universidad. Somos socios. Él es más que mi hermano. ¿Qué habré sentido? Impotencia de no saber qué le pasaba por su mente y poderlo ayudar. Tantas emociones que sentí. El dolor que yo sentí por haber perdido a ese amigo. Esa emoción, si no la comento, la estoy viviendo en soledad. Muy probablemente voy a estar rodeado de gente, pero la emoción, la vivencia la voy a tener en soledad. Por lo tanto, tengo los 3 elementos mínimos necesarios para poder crear un DHS. Es instantáneo, es muy grave y lo vivo en soledad. Al tener esas características, de inmediato se convierte en un DHS. ¿Qué pasa? Que ese DHS me va a impactar. ¿Cómo me va a impactar? Bueno, el DHS me va a impactar a 3 niveles. Me va a impactar a nivel de la psique, me va a impactar a nivel del cerebro y me va a impactar a nivel del órgano. ¿Qué va a pasar con mi psique? Se va a alterar. Mi psique va a estar alterada. ¿Qué va a pasar con mi cerebro? También se va a impactar mi cerebro. Y mi órgano también se va a afectar. ¿Qué parte del cerebro y qué órgano se va a afectar? Depende de qué haya sido lo que sucedió y depende de cómo yo lo vea. Y no va a ser aleatorio, no va a ser casual que sea lo que se dañe, va a ser algo bien claro y bien concreto, dependiendo de lo que suceda y de cómo yo lo viva. ¿Cómo es esto? Aquí tenemos una imagen en donde podemos verlo más claramente. Hay un evento determinado, X. Pero este evento es muy importante que para mí sea instantáneo, es muy importante que para mí sea grave y es muy importante que para mí lo viva en soledad. Una vez que eso sucede, se genera el DHS y entonces me impacta a los 3 niveles: psique, cerebro y órgano. ¿Qué significa esto de que sucede un evento y que podemos verlo de determinada manera? Vamos a verlo así. En una empresa despiden muchísimo personal. Y de todo ese personal que despiden, tomamos como ejemplo a 5 personas. 5 personas, a estas 5 personas las tomamos como ejemplo porque son 5 hombres, todos más o menos de la misma edad, todos más o menos con el mismo ingreso, todos más o menos con los mismos estudios, todos más o menos con el mismo nivel de vida. A ellos los tomamos como ejemplo para ver qué es lo que sucede o cómo es que nos afecta en diferentes formas. La primera de estas personas inició su vida laboral junto con la empresa. De hecho, él la empresa la ve casi como propia. Él no lo ve como si fuera un empleado. Él se siente casi el dueño de la empresa. Inició con ella. Imagínense lo que siente cuando lo despiden. La segunda persona nadie la toma en cuenta. No tiene amigos. En su casa cuando llega, nadie se interesa porque él llegó. Nadie le interesa. Pero en la empresa, él tiene 2 empleados, él tiene 2 personas a su cargo. Y para esas 2 personas, pues él es importante. La tercera persona considera que el ingreso que obtiene de la empresa es lo único que tiene para vivir. Él considera que si se quedara sin trabajo, pues prácticamente se moriría de hambre. La cuarta persona, esta persona ve la empresa como su elemento. Esa persona es la primera que llega a la empresa y es la última que se va. De hecho, va a su casa nada más a dormir. Pero su vida transcurre en la empresa, porque ahí es en donde se siente como pez en el agua. Imagínense cuando lo despiden. Y la quinta persona está harta de la empresa. ¡Harta! Está ahí porque, bueno, pues ni modo, tiene que ganar dinero para poder seguir viviendo.
Pero si por él fuera, ya se hubiera ido. ¿Qué sentirá cada uno de ellos? Pues cosas diferentes. Imagínense lo que siente la quinta persona. Pues alivio. Para él sería un alivio. Es un alivio, ¿sí? Sin embargo, las otras 4 personas, todas fueron afectadas. Cada una en diferente manera. Y cada una de esas 4 personas va a tener una sintomatología diferente. Cada una de esas 4 personas va a ser impactada en un área diferente del cerebro y va a recibir un impacto en diferente órgano, porque cada uno lo ve como algo diferente. Sin embargo, para todos, el problema se inició en un VHS. Para todos. Esa es la primera ley biológica, la ley férrea del cáncer. La segunda ley biológica, esa ley biológica nos dice que una vez que ya apareció una vez que ya nos impactó un VHS, vivimos como si estuviéramos constantemente de día. Una vez que nos impactó ese VHS, nuestra mente, nuestra psique está alterada y constantemente estamos pensando en esta situación. De hecho, se nos quita el sueño, se nos quita el hambre, se nos quita la necesidad de descansar. En tanto que no resolvemos el problema, estamos constantemente despiertos. O, desde las leyes biológicas, estamos en simpaticotonía. Porque constantemente estamos pensando cómo resolver el problema. Insisto, se nos quita el hambre, se nos quita el sueño, se nos quita todo. Y entonces constantemente estamos como despiertos. Incluso si logramos dormir, dormimos un poquito y despertamos. Porque constantemente estamos atentos a ver de qué manera resolver el problema. Sin embargo, cuando resolvemos el conflicto, cuando de alguna manera resolvemos el conflicto, entonces pasamos a otra etapa. Pasamos a lo que desde leyes biológicas se conoce como conflictólisis. Y a partir de la conflictólisis es cuando viene una etapa, vienen 2 etapas, PSLA y PSLB, que es en donde el cuerpo se empieza a reconstruir. Para que esta segunda ley se cumpla, necesariamente tiene que haberse resuelto el conflicto. Si el conflicto no se resuelve, nunca vamos a llegar a esta segunda etapa. Es como hacer un duelo. ¿Cómo qué? Como un duelo cuando Se los pongo de una manera más sencilla. ¿Saben ustedes por qué las mamás no se enferman? Porque no tenemos permiso. En tanto que son mamás, están en conflicto activo. Constantemente. Constantemente. Saben que tienen que cuidar a los hijos, saben que tienen que mandarlos a la escuela, saben que tienen un mundo de cosas por hacer. Entonces no tienen oportunidad de enfermarse. Constantemente están como en simpaticotonía. Pero ¿qué pasa cuando los hijos se casan y se van? empiezan los achaques. Entonces es como si llegáramos a una conflictólisis y entonces empiezan a aparecer muchos síntomas. Entonces es cuando empiezan a enfermarse, entonces cuando hay osteoporosis, es entonces cuando hay una serie de situaciones. Así es con las sintomatologías. Hasta que se resuelve el conflicto es cuando empiezan a aparecer los síntomas. En tanto que estamos metidos en el conflicto activo, en prácticamente el 100% de los casos no hay síntomas. Solo hay 2 o 3 síntomas que escapan a esta ley. Solamente hay 2 o 3 síntomas que se presentan durante el conflicto activo. Pero el resto se presenta hasta cuando el conflicto ya se resolvió. ¿Qué significa? Que si el conflicto no se resuelve, pues no hay sintomatología. Aun cuando esté habiendo daño corporal, no hay sintomatología. Esta es la segunda ley. Se conoce como la ley bifásica de todo SBS. La tercera ley nos habla acerca de los tejidos, nos habla del origen ontogénico de los tejidos. Y en esta tercera ley nos damos cuenta de que nuestro cuerpo está formado por 4 capas embrionarias. La medicina oficial reconoce 3 capas embrionarias. La medicina oficial nos habla acerca de un endodermo, de un mesodermo y de un ectodermo. El doctor Hammer se dio cuenta de que el mesodermo no es uno solo. Se dio cuenta que el mesodermo es mesodermo antiguo y mesodermo nuevo. Y entonces el doctor Hammer hace esta división de capas.
¿En qué se basó para decir que hay un mesodermo antiguo y un mesodermo nuevo? Se basó en dos cosas básicas. Una, la forma en que reacciona cada uno. Y dos, desde qué punto del cerebro es controlado cada uno. Aquí lo podemos ver como endodermo es manejado desde el tronco cerebral. Mesodermo antiguo es manejado desde el cerebelo. Mesodermo nuevo es manejado desde la sustancia blanca. Y ectodermo es manejado desde la corteza cerebral. Por lo tanto, entonces, nos damos cuenta que son 4 capas embrionarias. ¿Cuál es la importancia de saber que hay 4 capas embrionarias? La importancia es que, dependiendo de qué capa embrionaria sea la que esté afectada, podemos darnos cuenta de qué conflicto es el que lo generó. O, de la otra forma, sabiendo cuál es el conflicto, podemos saber qué capa embrionaria es la que puede ser afectada. Insisto, ninguna sintomatología es casualidad. Ninguna sintomatología es aleatoria. Todas tienen una razón de ser. Cuarta ley biológica. En esa cuarta ley biológica vemos el origen ontogénico de los microbios. La medicina oficial siempre nos ha dicho que los microbios son nuestros enemigos. De hecho, vacunas y todo lo que la medicina hace es con el fin de combatir a los microbios. Sin embargo, la realidad es que los microbios son nuestros ayudantes. La realidad es que los microbios son quienes nos ayudan para poder estar bien. Los microbios nos han acompañado desde siempre. Y los microbios tampoco son aleatorios. También funcionan en base a leyes. Y así entonces vemos que micobacterias y hongos funcionan a nivel de endodermo y a nivel de mesodermo antiguo. Vemos que las bacterias funcionan a nivel de mesodermo nuevo. Y vemos que los virus, en caso de que existan, funcionan a nivel del ectodermo. ¿Qué significa esto? Que si una persona dice, oye, ¿sabes qué? Tengo una enfermedad viral en tejido endodérmico, pues obviamente eso no es posible. Que es algo que comúnmente nos dice la medicina oficial. Estás enfermo, es que tienes una enfermedad viral. Oye, no inventes, pero si lo que está afectado es el endodermo, ¿cómo me dices que tengo una enfermedad viral? Entonces, conocer esto nos hace posible también darnos cuenta de cuál es el conflicto que nos lo genera. Quinta ley biológica. La quinta ley biológica es la quinta esencia. La quinta ley biológica viene a ser como la joya de la corona. La quinta ley biológica es como la cereza en el pastel. La quinta ley biológica es como la ley madre de todas las leyes biológicas. La quinta ley biológica lo que nos dice es que la enfermedad no es casualidad. La enfermedad, entre comillas, la enfermedad lo que hace es cumplir una función en el organismo. Y esa función es permitirnos salir del conflicto en el que estamos metidos. Les pongo un ejemplo. El cáncer. La medicina oficial dice que el cáncer es una enfermedad mortal. Incluso cuando a una persona le dicen cáncer, lo primero que piensa es me voy a morir. Sin embargo, en realidad el cáncer cumple una función en nuestro organismo. De hecho, desde la ley biológica se conoce como la función turbo del cáncer. Y se los pongo de esta manera. En una cierta área hay un zorro que se está muriendo de hambre porque en esa área hace muchísimo que no llueve. Entonces casi no hay alimento. El zorro tiene muchos días sin comer y pues se siente mal. Un día sale a ver si de casualidad consigue algo y encuentra un conejo. Persigue al conejo, logra matar ese conejo y entonces, una vez que ya lo tiene ahí muerto, se da cuenta que está rodeado por lobos, que obviamente también tienen hambre y pues vienen a ver si puede conseguir ese conejo. ¿Qué harían ustedes en el caso del zorro? Está ahí la comida, pero están rodeados por lobos.
Si huyen, dejan la comida y bueno, quién sabe cuándo logren cazar algo y entonces morirían de hambre. Compartir la comida. La No mitad creo para que ellos, los la otra lobos- mitad me la llevo. No creo que los lobos acepten compartir. Le aviento y corro. Si aviento el conejo y corro, me puedo morir de hambre. No, una parte. Una parte, eso hace el zorro. El zorro muerde una pata del conejo, arranca la pata del conejo, se la traga completa y sale corriendo. Como les deja la mayoría del conejo, pues los lobos se quedan a comerse ese conejo y el zorro puede huir. Aparentemente ya la libró. Aparentemente. Porque no la libró. Ahora el zorro tiene un problema. La pata se la tragó con todo y hueso, con todo y pelo, con todo y uña, con todo y todo. Y ahora ¿cómo le hace para sacarla? El ácido clorhídrico que genera su estómago no es suficiente como para poder digerir todo eso. ¿Y entonces qué va a hacer? Lo que hace el zorro es que, como necesita más estómago, necesita producir más ácido clorhídrico, lo que hace el zorro es generar un tumor de estómago. Al tener, entre comillas, más estómago, va a generar más ácido clorhídrico. Y entonces ese ácido clorhídrico va a poder digerir esa pata completa, con hueso, con pelo, con uñas, con todo lo que tenga. Una vez que ya digirió esa pata, una vez que ya la elimina, ¿qué va a pasar con el tumor? Pues el tumor sigue, ¿no? No. Desaparece. Una vez que el tumor ya no tiene nada que hacer, entonces llegan las micobacterias y los hongos y calcifican ese tumor. ¿Qué hacen? Lo desmantelan, lo destruyen, lo desbaratan y ese tumor es eliminado. Que es algo que también puede suceder en el ser humano. Si el ser humano llega a tener un tumor y luego resuelve el conflicto, pues vienen las micobacterias, vienen los hongos y destruyen ese tumor. Y entonces lo eliminamos. Ahora, en el caso de los humanos que somos inyectados, que somos vacunados para destruir las micobacterias y los hongos, y si no contamos con ellos, entonces ese tumor se va a quedar ahí. Simplemente se va a quedar encapsulado, no va a pasar nada. Vamos a poder vivir el resto de nuestra vida con ese tumor encapsulado sin que pase absolutamente nada. Pero entonces, esta quinta ley biológica, o la quinta esencia, de lo que nos habla es que la sintomatología es una necesidad que tiene el organismo. Y verlo como que si nuestro organismo no funcionara correctamente, pues entonces vemos que no es así. De hecho, ya un gran sabio lo decía, la enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza para curar al hombre. ¿Quién lo dijo? Jung. Carl Gustav Jung lo dijo. El doctor Hammer dice algo muy parecido. El doctor Hammer dice que toda enfermedad es una solución biológica a un conflicto emocional inconsciente no resuelto. Descubrir, comprender y hacer consciente el código secreto del síntoma detiene la enfermedad hasta su total remisión. Ahora, eso no es fácil de entender. Mucho menos es fácil de aceptar. ¿Por qué? Porque durante toda la vida nos han dicho algo diferente. Normalmente yo cuando comienzo este taller, o cuando comienzo un taller referente a esto, les digo, todo lo que sepan de medicina, o todo lo que crean saber de medicina, olvídenlo, porque todo es mentira. Poder hacer un cambio en este paradigma requiere de algo muy especial. Lo dijo René Descartes. René Descartes dijo, para alcanzar la verdad es necesario, al menos una vez en la vida, desprenderse de todas las ideas recibidas y reconstruir de nuevo y desde los cimientos todo nuestro sistema de conocimientos. Insisto, toda la vida nos han dicho, toda la vida la medicina oficial nos ha dicho algo. Y para poder entender cómo funciona nuestro cuerpo es necesario deshacernos de ese conocimiento. Es necesario realmente ver
cómo funciona nuestro cuerpo. Porque si no, entonces pues seguiremos atacando a nuestros auxiliares. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que no podremos cumplir con ese propósito o con ese programa biológico. Bueno, esto es una presentación rapidísima, rapidísima. Esto tiene muchísimo más que dar. De hecho, en el taller lo que vamos a hacer es 5 sesiones, 5 clases, de 3 horas cada clase. Por lo tanto, son 15 horas. Y aún en esas 15 horas no vamos a ver tanto como lo que son las leyes biológicas. ¿Sí? Va a ser simplemente pues, una introducción a lo que son las leyes biológicas. ¿Alguna duda? Espero que muchas. Muchas gracias, maestro. Ok, Gusto en verlo. Muy bien. Hasta luego. hasta luego. A ver, Luis. Hasta aquí.